Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto volver a vernos. Esta es nuestra tercera, pero segunda clase. Debemos recordar que hace 8 días nuestra clase fue un poco larga y pues decidimos dividirla en dos partes. Quiere el Señor que ustedes y yo hoy estemos dispuestos a seguir reflexionando sobre este tema de la teología de la reforma, cómo nos acercamos a las escrituras para conocer de Dios con principios sólidos, con principios básicos y con principios también fundamentales, profundos, para poder tener una buena interpretación. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, vamos a orar y vamos a pedirle al pastor Raúl que ore por nosotros. Amén, pastor. Bueno, bendito Dios y Padre precioso, en esta noche te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, estar aquí presentes, Señor, para aprender de los que saben, Señor. Bendigo cada persona que está ya conectada, aún los que van a hacerlo ahorita, Señor. Usa a nuestro director y profesor, Papito Dios, para que nos enseñe cada día más. Señor, en tus manos estamos, guíanos bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, pastor. Amén, pastor. Muy bien, entonces, estamos en un curso que se ha titulado La teología de la reforma. Y esta es una respuesta del obrar del Espíritu Santo para hacer volver a la iglesia a Dios. Y aunque nosotros entendemos desde la perspectiva reformada que sus raíces de como tal de la reforma protestante es en el siglo XVI, caracterizada por una profunda fidelidad a las escrituras y una visión elevada de quién es Dios, nosotros tenemos que considerar, como hemos estado mirando, que toda reforma nace en Dios. Las doctrinas insignias que tenemos como la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios, fueron las doctrinas por las cuales nosotros hoy podemos decir que se llaman esas doctrinas que nos identifican. Ahora, cuando hablamos de doctrina para nuestros estudiantes nuevos, no para los más viejitos, debemos reconocer y hablar de la instrucción. O sea, Dios dejó una instrucción segura para acercarnos a Él. Y esto debe llamar poderosamente nuestra atención, mis queridos hermanos, porque a veces nosotros olvidamos esto. Los pilares profundamente fundamentales de las doctrinas distintivas son lo que nosotros llamamos, como hace un rato vimos, las cinco solas. Y de las cinco solas, que son un fundamento para poder tener una buena interpretación bíblica, pasamos a las doctrinas distintivas. O sea, la teología en su mayoría tiene unas doctrinas distintivas por las cuales nosotros interpretamos las escrituras, que serán tratadas en nuestra próxima clase. La depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Con esto en mente, nosotros tenemos que considerar, mis queridos hermanos, que la teología es producto del saber de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Dios ha querido darse a conocer. Cuando usted abre las escrituras, tiene que tener algo en mente, preguntarse cuál es la voluntad de Dios. Lamentablemente, desde una perspectiva pecaminosa y malintencionada, muchas personas se han acercado a las escrituras para probar los temas que quieren hablar, los temas que quieren sustentar y sacan los textos fuera de su contexto. Lo que este curso quiere llegar a nuestros corazones de una manera clara y como una herramienta teológica es que nosotros consideremos que hay doctrinas transversales
hay doctrinas que son pilares y hay doctrinas que son fundamentales. Me explico. Hay unas que son los cimientos, la base, que no pueden cambiar. Y esas son las 5 solas. Aunque muchos dicen que deben haber otras solas, pero estas 5 solas nacen y se conformaron en el desarrollo de la teología. Y lo podemos encontrar en diversos escritos de los reformadores y de hombres de Dios que han construido una buena teología. Cuando hablamos de pilares, estamos hablando como de columnas, o sea, ya tenemos el fundamento, ahora son las columnas. Las columnas van a ser las 5 doctrinas que nosotros hace un momento mencionamos. Y todas las doctrinas que restan de la teología sistemática son doctrinas transversales. ¿Qué significa? Son las que unen las columnas con el fundamento, y esto nos va a llevar a tener una buena interpretación de las escrituras. Entonces, ¿cuál es la estructura de nuestro curso? En la primera clase vimos el origen de la teología reformada. Y si nosotros vamos más allá, yo hablé de algo puntual. No podemos sacralizar una época. ¿Por qué razón? Porque Dios desde Génesis hasta Apocalipsis se está dando a conocer, está añadiendo a su iglesia a los salvos. Pero la teología reformada es la que lleva a la iglesia siempre a volver a Dios. Si usted escucha un predicador, un teólogo, un maestro, que no lo lleva a la cruz de Cristo, que no lo lleva a la presencia del Padre, que no lo lleva al obrar del Espíritu Santo para gozar de la voluntad de Dios, lo más seguro es que es una herejía. Y se los digo de esta manera para que nosotros podamos tener herramientas claras y fidedignas. Por eso nuestra segunda clase tiene que ver con los fundamentos profundamente bíblicos y teocéntricos. ¿Qué significa esto? Que nosotros estas doctrinas propiamente las estamos encontrando en las escrituras y han sido reveladas por Dios para que sean un asiento a cualquier momento de interpretación de la palabra de Dios. Y esto es fundamental. Entonces, la teología reformada tiene un objetivo: llevar al pueblo de Dios a Dios por medio de su palabra. Por eso es sola escritura, por medio de la fe, porque es Dios el que da la fe. Esas dos expresiones de las 5 solas ya las hemos visto en la semana pasada y nos quedarían 3. Andresito, ¿cuáles serían esas 3? Sola gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Sola idea de gloria. Muy bien. Y esto es fundamental que nosotros no olvidemos, porque hoy nos corresponde considerar esto. No sé si quedó algo en mente de la clase pasada que alguien quisiera preguntar, porque hablamos de 2 pilares fundamentales que tienen que ver con, de las 5 solas, que son con la sola Sola fe y escritura. sola escritura. Señor, Sola fe y sola escritura, sí, señor. ajá, sola fe y sola escritura. No sé si a alguien le quedó algo como haciendo ruido, como sonando cuando hablamos sola fe. Ahora, ustedes ven en pantalla una expresión y creo que nadie me ha preguntado. Dice sola fide. ¿Sí se dan cuenta? Que traducido Sí, es solo fe, señor. yo estoy viendo solamente la diapositiva que dice estructura del curso. Sí, yo también. Espéreme, vamos a mirar a ver qué está pasando. Voy ya a revisar. Ok, y ahora, espéreme. Bueno, me tocó volver a compartir por alguna razón.
Eh, vamos a buscar nuevamente para poder hacerlo. Teología de la Reforma. Muy bien. Y nosotros hablamos, denme un tricito. Ahora sí. Es que últimamente el Zoom como que ha cambiado y cuando yo hago algún cambio, ahora sí lo ven. Está cargando. Muy bien. Ahora Ahora sí. sí, sola fide. Sola fide. ¿Por qué nosotros tenemos sola fide? ¿Por qué esa expresión? ¿Quién sabe? Ayúdenme. Cuando hablamos de la sola fide o sola fe, estamos No, hablando no, de sí, la... sí, ¿por qué dice sola fide y no puse solo fe? Ah, ok. Es sencilla la respuesta, pero yo quiero meditar en algo que en la época surgió y el por qué. No, no sé. ¿Quién sabe? Fidelidad o algo así. En el siglo XVI, como todas las cosas extremas, se había sacralizado no solamente la iglesia, la orden jerárquica ministerial, sino también el idioma latín, debido a que nosotros vemos que se había universalizado. Así como hoy el inglés es el idioma universal, en esa época el idioma que unía toda Europa era el latín. Entonces la iglesia leía la Biblia en latín, se hacían las celebraciones culticas en latín y se había distorsionado. Entonces sale solo Christus, solo Escritura, solo Dio Gloria, solo Fide. Ahora, solo fide, sola fe. Ahora, ¿por qué yo toco esto? Porque es importante que nosotros conozcamos la historia. La Biblia dice que la salvación no es por obras, es por fe. Pero una vez que nosotros tenemos fe, podemos tener obras. ¿Alguien tiene dificultad con esta declaración? No, señor. Nadie tiene dificultad, todos están de acuerdo. Entonces es algo que yo quiero que nosotros consideremos hoy. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque lo que yo estoy considerando es que nosotros consideremos que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de nuestras obras que puedan contribuir para la salvación. ¿Estamos de acuerdo, mis amados hermanos, o no? Sí, señor. Ok. ¿Por qué yo quiero que nosotros meditemos esto? Porque nosotros vamos a tener que pasar, estas son bases fundamentales de interpretación. A veces nosotros salimos de estas bases de interpretación y debemos nosotros ser cuidadosos cuando lo hacemos. ¿Qué es lo que están viendo en pantalla ahorita? Solo la fe es la que nos lleva a la justificación. Muy bien, es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque hace honor a la declaración que hace nuestro Señor Jesús cuando le responde a Nicodemo algo que es muy importante. En Juan capítulo 3, en el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quiero hacer una aclaración que no se hizo
tal vez de manera clara en la clase pasada. Cuando hablamos solo de la fe, toda la escritura cuando habla de fe, habla del don de Dios para salvación. Cualquier cosa que no sea de fe es idolatría. ¿Es claro? Sí, señor. Sola fide marca una diferencia entre el protestantismo y el catolicismo romano y prácticamente con todas las religiones. Hay algo muy importante que nosotros consideramos, mientras que el resto del mundo cree en el sinergismo, o sea, la salvación es una obra de cooperación con Dios. Nosotros profesamos el monergismo. La salvación es una obra única y exclusivamente de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está corrupto totalmente. La palabra sinergismo viene de la idea de que la materia no puede ser eliminada. La materia siempre se transforma. Por eso nosotros vemos que uno muere y se convierte en polvo. Y al ser polvo, pasamos a ser parte de la creación o de esta tierra, en ese sentido. Pero lo que está postulando el sinergismo es algo muy importante. El hombre fue creado por Dios y tiene un espíritu dado por Dios, por lo tanto tiene la capacidad de cooperar con Dios para la salvación. Tiene una sinergia, él solito de alguna manera puede despertar o volver a Dios. Sin embargo, la postura del monergismo es totalmente diferente, porque es Dios solamente mono, solo Dios puede dar vida y vida para que nosotros podamos experimentar la vida eterna. ¿Estamos bien, Andresito, con esto? Sí, es correcto. ¿Algún, Ese algún es, aporte sobre esto? no, algo que me gusta siempre cuando analizo este punto del sinergismo y monergismo es analizarlo a partir de Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo hace una declaración muy bonita de que pues, nosotros no podemos actuar a la par con Dios en nuestra salvación, porque simplemente estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, un muerto en sí pues, no puede hacer nada por la sencilla razón de que está muerto. Entonces, en ese sentido, cuando comprendemos eso, viene la idea del monergismo o la claridad del monergismo, Dios actuando. Eh, Pero actuando y siempre. sí, sí, siempre, exacto. Por eso hoy sigue diciendo que Dios es el que nos saca, Dios es el que nos da vida, Dios es el que nos levanta juntamente con Cristo, de Dios proviene la fe, y sigue el argumento de esto hacia Dios. Ok, quisiera que nosotros pusiéramos toda el empeño para entender y comprender que nosotros no estamos en contra de las obras. La Biblia dice que las buenas obras nacen de un corazón regenerado. Si es claro lo que estoy diciendo en este momento. Sí, el, pues, qué pena meter la cucharada, pero es correcto. Lo que pasa es que muchos creen que por mis buenas obras, como las buenas obras da como resultado la salvación. Y ahí está el error. Después de que yo soy salvo, como resultado de esas buenas obras. Y es lo que habla el versículo 10 de Efesios 2, que fuimos creados para esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, desde la perspectiva bíblica es, bueno, Dios nos salva con un propósito o un para qué, y es para que vivamos conforme a las obras que ya ha establecido de antemano, y todo eso es como resultado de esa salvación que Él ya nos dio. Yo lo veo así. No, y perfecto, eso está bien. Entonces, cuando nosotros hacemos una interpretación de un versículo, tenemos que siempre entender
que es por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Juan 3, después de la declaración que hace en el versículo 16 de cómo amó Dios al mundo, en el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que recordar el hombre de la cruz, que dijo básicamente, yo creo, porque le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y eso es muy importante. Ahora, si ese hombre nacido de nuevo en esa cruz hubiese podido bajar de la cruz y se le hubiese perdonado la vida y hubiese caminado la vida de fe, hubiese tenido buenas obras. Las obras son resultado de la fe, las obras son resultado del obrar de Dios en el corazón de los hombres. Por eso Santiago, y yo ponía a prueba a nuestro hermano Andrés hace 8 días, Lutero había dicho que la epístola de Santiago era una epístola de paja, porque él había dicho que pues contradecía los principios de Pablo, pero nosotros vemos algo que es muy importante. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. El argumento de Santiago es, solo los que tienen fe y los que han nacido de nuevo podrán decir que son hijos de Dios. Pero alguien que dice que cree y no tiene buenas obras, pues lamentablemente no tiene esa realidad. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, entender que es un fundamento de todas las escrituras que la salvación es solo por medio de la fe. Aquiles, ¿cómo estás? Buenas noches. Vi que desconectaste tu micrófono. ¿Quieres participar? Buenas noches, pastor. Mm. Sí me escuchan. Lo que pasa es que, como usted dice, como que la aplicación ha cambiado bastante. Sí, señor, escuchamos. Bueno, pastor, pues precisamente nos hemos sentado a hablar con mis hermanos, la iglesia, acerca de este tema. Y llegábamos de pronto no a pelear ni nada de esto, sino como a debatir un poquito, a que cuando nosotros vemos que Dios hace una obra en nosotros, pues debe de nacer el ser fieles a Él, ¿sí? Empezando a hacer un esfuerzo por caminar bien, ¿cierto? El que mentía ya no mienta más, el que robaba ya no robe más, el que pecaba, pues aléjese del pecado y esto pues lo debemos hacer con un deseo de ser fieles a nuestro Creador. Y entonces llegaba también el tema de que este deseo de vivir en santidad, de consagrarnos o separarnos para Dios, lo coloca directamente el mismo Espíritu, ¿sí? Es Dios dándonos ese deseo de serle fiel a Dios, ese anhelo de conocerlo más, ese anhelo de todos los días, así la carne no quiera, porque en muchas oportunidades yo creo que a todos mis hermanos nos ha pasado a todos, que no queremos orar, que no queremos leer la palabra, incluso no queremos ir a la iglesia, porque la carne pide estas cosas, de no hacer lo que tiene que ver con el espíritu. Y que en ese momento es donde nos damos cuenta y le debemos dar gracias a Dios de que Él coloca ese sentir en el corazón por buscarlo más y más. O sea, para resumidas cuentas, todo viene de parte de Él. Él es el que coloca ese deseo y ese anhelo en nosotros de buscarlo cada día más. Gracias. Claro que sí, Aquiles, y miren, lo vamos a entender de esta manera. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, él dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí es, mientras que el viejo hombre quiere cobrar fuerza en nuestra vida, el nuevo hombre desea andar por el espíritu, lo que decía nuestro hermano
Aquiles, y eso es por medio de la fe. Si yo creo en Cristo, Cristo prometió darnos su espíritu. Una vez con su espíritu, nosotros podemos pelear la buena batalla de la fe. Recordemos la parábola que el Señor Jesús dio sobre las semillas. ¿Sí? ¿Quién se acuerda de la parábola de la semilla? Es muy interesante eso. ¿Por qué razón? Porque dice que hay muchas personas que llegarán a escuchar el Evangelio, pero las personas que llegan a escuchar el Evangelio y algunos se sienten contentos y quieren caminar en el Evangelio, hay cosas que le estorban. Jesús explica, dice en Mateo, espérame, Mateo 13, dice, hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, la semilla dice que a veces no cae en buena tierra, cae junto al camino. Pero ¿cómo se interpreta en la vida diaria? Que hay personas que vienen a la iglesia, pero vienen los problemas, las dificultades, y la persona termina saliendo de la iglesia. ¿Sí? El versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en su momento la recibe con gozo, pero no puede echar raíz o no tiene raíz en sí y es de corta duración. Viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra y luego tropieza. Ya van dos tipos de personas donde nosotros vemos en la iglesia, a veces nos preguntamos, pero venga, esa persona estaba yendo bien, caminaba, es que no había nacido de nuevo, es que no era creyente, parecía, realmente no tenía fe. Aquí viene otro ejemplo que pone el Señor Jesús. Dice, el que fue sembrado entre espinos, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es interesante que a las iglesias llegan personas sin trabajo, personas que les va mal en la economía y de un momento a otro les va bien y empiezan a enriquecer y su corazón empieza a desear más. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Como ellos no han creído, no tienen fe y realmente su amor es por el dinero, pues se van de la iglesia. Versículo 23 dice más, el que fue sembrado en buena tierra, o sea, en un corazón nacido de Dios, es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Y esto es muy interesante para nosotros. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de un pilar fundamental que es por medio de la fe, la Biblia siempre que habla de fe, habla de salvación. Cuando habla de salvación, está hablando del obrar de Dios. Y si lo entendemos de esta manera, es correctamente. Por eso es un fundamento claro para interpretar cualquier versículo. El segundo fundamento o pilar que nosotros encontramos en toda la escritura es la sola escritura. Y eso lo debatimos bastante. No sé si Andresito, tú me ayudas a hacer un resumen de la sola escritura. Sí, señor, pues hablábamos que la Biblia es la máxima autoridad sobre todos, sea iglesia, religión, denominación, persona, etcétera. Siempre tener como presente que la escritura es la máxima autoridad, la única voz venida del cielo y el único registro auténtico del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pedro. Basado en eso, pues la Biblia se interpreta a sí misma. En ese sentido, no decimos que no debemos que leer ningún otro libro, comentario, apoyo, etcétera, sino que no debemos que tomar o los otros libros como la inspiración divina, sino que la única que tiene la inspiración divina es la misma palabra de Dios. El único, pues, el único libro, por decirlo de alguna manera, del cual hace en nosotros toda la obra de regeneración y nos moldea desde que
somos niños hasta viejos, pues la palabra de Dios, que es lo que le dice Pablo a Timoteo, que de la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redacir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, a grosso modo, podemos decir que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es suficiente en sí misma, toda la escritura es la máxima autoridad y es la que se interpreta a sí misma. Muy bien, Andresito, muy buen tu resumen. ¿Qué significa esto? Que nosotros, sobre todo los pastores, los predicadores, los maestros, deben tener personas que puedan filtrar sus enseñanzas. ¿Por qué razón? Porque cuando uno es joven y cuando uno recién está caminando en la fe, pues hay aspectos de la palabra de Dios que nosotros no conocemos. Tomar los textos sin el contexto puede que nosotros nos equivoquemos. Uno puede hablar del amor de Dios, uno puede hablar de la justicia de Dios, de la ira de Dios, del cielo, del infierno, porque son temas que están en la escritura y pasajes que enseñan sobre ese tema, pero no pudiéramos hablar por decir del purgatorio, sencillamente porque no es un tema bíblico, porque no existe. Lo que nosotros tenemos que entender es que el conocimiento de las escrituras nos va a ayudar a tener una muy buena predicación, una buena interpretación. ¿Por qué razón? Porque cada una de las palabras, de los puntos, de las comas que están dentro de la escritura tienen un propósito. Uno no puede leer el texto quitándole las comas, por decir, porque sería destruir el mensaje, cambiar el mensaje. ¿Preguntas hasta aquí, mis queridos hermanos? No, señor. Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a entrar a un tema que es la sola gratia o la sola gracia. La palabra gracia es lejos la más resistida por los seres humanos, que insisten en que sí hay mérito suficiente para salvarse por medio de sus buenas obras y sus aportes. ¿Qué significa gracia? Es regalo inmerecido y es más, es regalo desmerecido. ¿Por qué razón? Porque nosotros, dice la misma escritura, que si no tenemos a Cristo, si no tenemos un corazón nuevo, si no tenemos el Espíritu de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir? Que caminamos, razonamos, tomamos decisión, pero todo en contra de Dios. Y este es un fundamento para interpretar cualquier versículo de la Biblia. Por eso hay versículos que nosotros, aunque estamos leyendo una cosa, tenemos que repasar, reinterpretar para poder entender y comprender. Y yo les he dicho en varios cursos, en clases pasadas, la gracia es un elemento que encontramos desde Génesis capítulo 3, en Génesis capítulo 6, en Génesis capítulo 11. ¿Por qué? Porque Dios salva de manera inmerecida o no merecida o desmerecida, mejor, a personas que Dios eligió para esto. Y esto es muy importante. Y la Biblia es clara en la enseñanza que la salvación es por sola gracia en Cristo Jesús. Y es algo que debe ser fundamental para todos nosotros. ¿Por qué estamos en la iglesia? Por gracia. Si alguno piensa que está en la iglesia porque tiene una neurona más que todos los que están afuera, pues tiene un pequeño problema de idolatría. ¿Es claro lo que estoy diciendo, mis amados hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. ¿Algún aporte?
¿Qué se entiende hasta aquí, Andresito? Ayúdame. Bueno, aquí lo que podemos empezar a analizar o a razonar un poco es que, o entrelazar la doctrina que estamos mirando, es que sí tenemos la sola escritura como la máxima autoridad y como la inspiración divina, y por ende viene la fe, que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero todo esto es un regalo, no merecido o desmerecido, como desea su merced, de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros no hacemos nada para merecerlo. Simplemente estamos muertos, nuestros delitos y pecados. O como su merced dijo en una ocasión, lo único que nosotros aportamos es nuestros pecados a la salvación. Pero entonces vemos como Dios, por su sola y soberana voluntad, decide libre y voluntariamente darnos ese regalo de la gracia, que es esa salvación dada solo por Él. Muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos añadir, Andresito? Algo que tenemos que tener presente es que nosotros como tal, o sea, el ser humano, no puede gloriarse en nada referente a la salvación o a ese regalo no merecido. Si vemos la lucha que siempre se ha presentado, es el hombre querer aportar algo para la salvación o que se le sea reconocido, aportar, no, que se le sea reconocido algo para que él se sienta se gloríe de eso que ha aportado. Pero si vemos, no hay un aporte como tal del ser humano, sino que simplemente es Dios actuando, Dios dando, nosotros recibiendo. Es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros no perdamos de vista lo que nosotros hoy estamos meditando y aprendiendo. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque la escritura es muy enfática en lo que nosotros estamos afirmando ahora. Y esto es muy importante. Si ustedes ven en pantalla, el creyente es rescatado de la ira de Dios, solo por su gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que trae al creyente a Cristo, lo libera de la esclavitud del pecado y lo resucita trasladándolo de muerte espiritual a la vida espiritual. La salvación no es el resultado del trabajo humano, ni de las intenciones del corazón o métodos humanos. Yo se los puedo demostrar a lo largo de toda la escritura. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque el Señor nos muestra algo muy importante y excelente, que es el hombre en su razonamiento, en vez de acercarse al Señor Dios Todopoderoso, ¿qué es lo que hace? Construye una religión, construye dioses falsos. Por eso lo más condenatorio de Génesis a Malaquías es la idolatría del pueblo de Dios. Porque teniendo al Dios verdadero, pudiéndolo reconocer como dice Romanos 1, viendo la creación, viendo cómo Él nos diseñó, los dones, los talentos que nos dio, viendo cómo funciona toda la creación, no va a Dios. De hecho, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 9 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuál es el énfasis ahí que está después de esa realidad? ¿Quién se da cuenta? Estáis muertos, la muerte. Nosotros estamos muertos. Ok, pero fíjense cuando la palabra muerte, nosotros cuando la escuchamos, cuando nosotros la razonamos, la procesamos, ¿qué significa la muerte física? La separación del cuerpo con el alma. El alma, sí. Si es así, si se dan cuenta. Entonces, una persona que está muerta para con Dios está separada de Dios. Y esto es fundamental que nosotros lo entendamos como un elemento principal cuando predicamos y cuando vivimos el Evangelio. O estamos vivos para con Dios o estamos muertos. Porque el muerto no ve, el muerto no escucha, el muerto no entiende,
El muerto no razona, lo dice de esta manera Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hace un énfasis, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, del versículo 1 al versículo 3, el argumento bíblico, el argumento de Dios es que la persona que no ha nacido de nuevo piensa, toma decisiones y se emociona no en las cosas de Dios, sino en los deseos de la carne. Todos los que hemos llegado ya adultos al Evangelio, nos damos cuenta que antes sin Cristo, ¿qué deseamos? ¿Qué hacíamos en la vida? Lo que desea mi corazón. Deseábamos tomar, tomábamos, deseábamos fumar, fumábamos, deseábamos periquear, periqueábamos, deseábamos tener cualquier actividad ilícita, las hacíamos. Es una radiografía de una persona sin Dios, sin Cristo, sin el temor a Dios. ¿Sí? Y no solamente están las personas que pecan, son las personas que también construyen dioses falsos. ¿Por qué? Porque como la persona está diseñada, Dios creó al ser humano diseñado para adorar, como no quiere adorar al Dios verdadero, como no quiere rendirse a Cristo, pues crea sus falsas religiones, sus falsos dioses, sus falsas filosofías. New Age, ¿ustedes la han escuchado? No, no, señor. Muy bien. Maikito, ¿usted ha escuchado la New Age? Sí, pues sí, un poco. O sea, es toda la filosofía de la nueva era. El yoga, la meditación, y todo parece bueno, pero te lleva a otro Dios. Ley de atracción. Ajá, exactamente. Entonces, si tú deseas un carro, pega un carro en tu pared y lo deseas con todo tu corazón y va a llegar. O el tema de tener fe en la fe. Ajá. Entonces, esto es muy interesante. Pero, ¿qué dice la escritura? Que las personas que están muertas en sus delitos y pecados, o sea, son personas que piensan, toman decisiones y se emocionan en los deseos de la carne. Y Dios obra sobrenaturalmente para rescatarnos de la ira de Él mismo. ¿Por qué? Por gracia, por misericordia. Ese es trabajo sobrenatural del Espíritu Santo para liberarnos de la esclavitud de este mundo. Por eso el versículo 4 comienza diciendo, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué te salvó a ti? ¿Por qué me salvó a mí? Todos vamos a decir, porque creímos en Cristo Jesús, porque tomé la decisión. Y aquí quiero hacer un alto y quiero que me escuchen. Eso es verdad. Pero antes de que tú puedas decir Jesús es mi Señor, antes de que tú puedas llegar a la concepción racional que tú eres pecador, que yo soy pecador y que necesitamos de Cristo y su perdón, el Señor nos tuvo que regenerar. Nos quitó un corazón de piedra y nos puso un corazón de carne, un corazón sensible. Eso es la regeneración, nos hizo nacer del agua y del espíritu. Si Dios no hubiese hecho eso, nosotros nos era imposible verle, oírle y tomar esta decisión. Por eso el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón? Acá el texto responde, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que nosotros traduciríamos en el último punto de nuestra exposición de hoy, todo para la gloria de Dios. El contexto del versículo 8 y 9 de Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que está diciendo, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo? Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Si comprendemos la expresión de la escritura es clara. O sea, cuando dice ustedes se refiere a la iglesia, fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. Él les da la fe. La fe es un don de Dios. No se puede ganar la salvación. Entonces, esto es un pilar fundamental para cualquier predicación, interpretación. Es un fundamento estructural de interpretación teológica. Si yo estoy en algún momento, me topo con un versículo que yo estoy entendiendo algo diferente, tengo que reevaluar, porque la salvación por gracia da la gloria a Dios total y absolutamente, y nadie puede sentirse orgulloso, nadie puede gloriarse y decir, yo creí, yo hice esto para salvarme. Y esta doctrina define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es lo contrario a un pago o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su mérito o esfuerzo es pago o compensación. Pero la gracia no tiene nada que ver con méritos personales. La gracia tiene que ver con que Dios tuvo misericordia de mí cuando yo no quería ir a la iglesia, cuando yo no quería leer la Biblia, cuando no quería vivir su voluntad. Y es como que Dios es obrando poderosamente para cambiarme toda mi cosmovisión, mi forma de ver el mundo. Y la claridad de las escrituras es sorprendente. No hay posibilidad de malinterpretar esta clara enseñanza de parte de Dios. El confiar en nosotros mismos significa que estamos anulando y rechazando deliberadamente la operación de la gracia de Dios, y con ello estamos diciendo que los beneficios divinos son otorgados, no como una decisión soberana de parte del Creador, sino como una recompensa de nuestras buenas acciones. Romanos 4, versículos 3 al 5 dice, porque ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Es claro, mis hermanos, hasta aquí? Amén. Sí, Carlitos, señor. ¿cómo ves hasta acá la enseñanza? Buenas noches para todos. Muy buena, pastor. Es algo nuevo que se está aprendiendo, pastor. Muchas gracias. Ok, me alegra mucho que estés juicioso atendiendo y gracias por ese retorno. Ay, ¿qué pasó? Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.
Estamos en la página Los Heraldos Reformadores al establecer en uno de sus pilares doctrinales que solo la gracia, estaban reconociendo cuando el apóstol que todo es solo por gracia y no hay méritos humanos ni antes, ni durante, ni después. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Andresito, te cedo la palabra. Ayúdanos a explicar un poquito este texto. Muchas gracias, pastor. ¿Por qué se Bueno, ríe? Lo hago de buena fe. Yo sé que usted es un experto apologeta. mm, bueno, aquí este es uno de los pasajes más bonitos, o sea, personalmente me gusta mucho el apóstol Pablo, porque algo que quita el apóstol Pablo ahí es como la vanagloria del hombre. Me explico. Si en algo él podía alabarse, o alguien puede alabarse en algo de su ministerio o en el trabajo que ha hecho, era el apóstol Pablo. Pero es bonito como él mismo reconoce que no es por su propia voluntad o por su propia fuerza humana, sino que es Dios el que obra en él y es Dios el que, como decían así al inicio de hermano, que Dios es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es esa gracia de Dios que mora en él que lo ha llevado a trabajar. Y esa misma gracia de Dios que moraba en el apóstol Pablo, la misma gracia que mora en cada uno de nosotros. Entonces, por ende, no tenemos excusa de no trabajar en la obra del Señor. Muy bien. Algo que es muy importante, mis amados hermanos, es que cuando exaltamos que es de gracia, lo único que nosotros entendemos es que Dios se movió a salvar a pecadores, a enemigos, a personas que no querían saber de él. Por tanto, en el siglo XVI los protestantes abandonaron la confianza en sí mismos, en cualquier rito, ceremonia, sobre todo en las promesas esas que la iglesia en el momento estaba enseñando. No hay obra humana que pueda ser base de la salvación. No hay método, técnica o estrategia por la cual nosotros podemos decir que somos salvos. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos. La fe que salva no puede ser producida por el corazón humano caído. Dios la da por gracia. Y recuerden que después de esa salvación por gracia, nosotros encontramos algo maravilloso. Y es algo que nosotros debemos entender, que el Señor, una vez que nos da la fe, a lo largo de día con día, Él va aumentando la fe. Recuerden que esa fue una petición bíblica. Aumentanos la fe. Y esto es muy importante. Esto nos da pie que el cuarto concepto o fundamento de una buena reforma es solus Christus o solo Cristo. La salvación es obtenida por el trabajo mediador de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Solo la fe, solo la escritura, solo por gracia y es en Cristo Jesús. Porque Cristo es el que da su vida sin pecado y su pago sustitutivo son suficientes, satisfactorios, perfectos para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. La razón es muy importante que nosotros hoy la entendamos. Cuando Dios da la ley no es mala. Muchos han querido ver la ley como si fuera algo malo. La ley de Dios por lo menos tiene tres aspectos fundamentales. Un aspecto fundamental de la ley de Dios es que establece la norma.
¿Qué significa? ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? No hay Que, parámetros. exacto, todo lo bueno, todo lo perfecto está dado por Dios. Entonces la ley no es mala, queridos hermanos. La ley, todo lo contrario, nos permite entender y comprender lo que Dios desea para nosotros. Dios es el creador de este mundo. Dios es nuestro creador. Él determinó cómo debemos comportarnos cuando somos hijos, cuando somos padres, cuando somos cónyuges, cuando somos ciudadanos, cuando somos miembros de la iglesia. Él lo determinó. La ley no es mala. Por eso la ley en un aspecto fundamental establece la norma, pero también la ley establece la sentencia. ¿Qué significa esto? Que Dios determinó que la transgresión de la ley debe tener un pago. Dice en el Antiguo Testamento, toda alma que pecare, esa morirá. Y en el Nuevo Testamento dice también muy parecido en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pregunta del millón. Para morir, ¿cuántos pecados debo cometer? Uno. Desde, ¿Eh? desde nacemos somos pecadores. No, no, sí, sí, querido hermano Aquiles, eso es verdad. Nosotros somos pecadores porque pecamos y nacemos bajo la De condición pecado. pecaminosa. Eso Sí, es verdad. Pero nosotros no vamos a la condenación porque nacimos pecadores. Nosotros vamos a la condenación porque pecamos. sí. Y la Biblia dice que cuáles las matemáticas de Dios. Una persona peca una vez, El hermano Michael lo dijo una sola vez. ¿sí? Una sola vez. Peca una sola vez y debe de morir. Sí. Y eso es fundamental que nosotros lo entendamos. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto nosotros pecamos, la sentencia es la muerte y no tenemos una oportunidad de redención porque ya estamos condenados. Por eso, por medio de la fe podemos creer que es Cristo quien me justifica a través de la gracia, por medio de la fe. Y nos está haciendo entender que Él nos sustituyó en el lugar del castigo, en el lugar de pago. Recuerden las últimas palabras, la penúltima palabra del Señor Jesús, que es tetelestai o todo está consumado. Él dijo, todo lo he pagado aquí en la cruz y recibió la ira de Dios y murió, dando su vida para darnos vida. Debido a que Cristo recibió el juicio que nosotros merecíamos, nosotros ahora caminamos en su gracia, como aquellos que han sido perdonados para siempre, aceptados y adoptados como hijos de Dios. Y no hay base para ser aceptados frente al Santísimo Dios, excepto por el trabajo salvífico de Cristo, porque nosotros estábamos condenados justamente por nuestras transgresiones. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y 1 Timoteo capítulo 2:5-6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y eso es muy importante que nosotros lo comprendamos. ¿Es claro, mis amados hermanos, lo que estoy diciendo? Quisiera, Amén. ¿alguno tiene alguna pregunta, algún aporte? Por favor, con toda libertad. Pastor, Señor, hermanos, pues de pronto entendiendo bien el tema, es eh, poder aceptar y entender bien, perdón la redundancia, de que nosotros, de que el ser humano, desde el principio, desde la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado. Y no había ninguna forma de que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios o en la bendición de Dios o no recibir la muerte que trae el pecado a cada vida. Y por esa razón, eh, nuestro Señor Jesucristo se entrega y muere de la forma en que muere, entrega su vida como la entregó con estos latigazos, todo este camino al Calvario, todo lo que él sufre es por la gravedad que significa el pecado en el ser humano y lo que necesitábamos nosotros para poder entrar a la presencia de Dios y entrar como en esa bendición para Dios, era la única forma, no hay otra forma. En ninguna otra, en ninguna, como dice la misma palabra, en nadie hay más salvación sino en Él. Y por Él, gracias a Él, es que estamos nosotros escuchando su palabra y en este camino. muy bien, mi hermano Aquiles. Andresito, ¿qué opinas de la declaración de tu hermano Aquiles? Ya estaba que me mordía la boca. Bueno, hay un aspecto importante de lo que acabas de decir. Apoyo la idea de que Cristo nos muestra la consecuencia o el resultado del pecado, que es la muerte. Algo que nosotros debemos tener en cuenta o claro es que los latigazos romanos, todo el calvario que pasó, todo eso es consecuencia del mismo pecado del hombre. Pero como tal, como el énfasis que muestra como que la consecuencia de todo ese pecado nuestro que él cargó en la cruz del Calvario se encuentra en la misma cruz, cuando él mismo expresa esa palabra de Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Es ahí donde se ve como lo inseparable separado por un instante de tiempo y el horror al punto que el mismo Cristo expresa esa palabra. Si vemos, siempre la comunión es Padre, 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 pero en ese momento de su muerte es cuando expresa con Dios mío, Dios mío. Entonces, desde esa perspectiva podemos comprender que la consecuencia del pecado es la gravedad de la separación de Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y es ahí donde Pablo retoma en Romanos capítulo 3 versículo 23 que dice que nosotros por nuestro pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, o lejos de la presencia de Dios, había un abismo enorme de la presencia de Dios, porque eso es lo que ocasiona el pecado, la separación. Entonces, al morir Cristo y pagar, cuando la palabra que toma el pastor que dice que todo está consumado, cuando pagó toda esa deuda, vemos que ese abismo, esa brecha o esa separación se cierra. En ese contexto o en esa idea es que somos justificados delante de Dios porque en ese momento cierra esa brecha y ahora nosotros tenemos comunión con el Padre. ¿Sí me hice entender un poco? Sí, claro que sí. Ahora voy a dar mi aporte y nosotros tenemos que entender, y yo quiero que entendamos algo para tener una buena interpretación. Jesús no muere
a causa de los pecados de su pueblo. Les voy a decir por qué. No estoy contradiciendo lo que he enseñado, solo quiero que me tengan paciencia. Les hablé que la ley manifiesta tres aspectos. Yo les dije por lo menos dos hasta ahorita. Y les hablé de la norma y de la sentencia. ¿Si es así o no es así? Sí, ¿Cuál señor. es el tercer aspecto? Michael, ¿Absoluta? no, señor, usted debería saber porque estuvo en escuela dominical. El tercer aspecto de la ley, o sea, la ley para que sea ley, ella manifiesta la norma, manifiesta una sentencia frente a la violación de la ley, pero también indica la satisfacción de la ley. Por eso dice que toda alma que pecare, esa morirá, la paga del pecado es muerte, y Santiago dice que cualquiera que violare un punto de la ley es como si hubiese violado toda la ley, y eso nos debe llamar la atención. Entonces, el Señor en su palabra nos muestra que la satisfacción es Ah, Cristo, sí. es Cristo. ¿Por qué es Cristo? Él mismo lo dice cuando Jesús fue ungido por Juan el Bautista. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El acto de Jesús responde a la voluntad de Dios. Él mismo lo dice en el Getsemaní. No sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Cuando él está diciendo, si fuera posible, que se pase esta copa, la copa del sufrimiento, de la del Calvario. ¿Por qué razón? Porque fue determinado antes de la fundación del mundo que Cristo satisfaciera la ley plenamente. Por eso, solo por Cristo, nosotros encontramos salvación. Por eso hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esta determinación de Dios fue basado en su decreto eterno, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, antes que el hombre mismo cayera. Y esto habla de la gloria de Dios. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Sí, señor. Sí, sí, señor, para mí sí. Pastor, disculpe, le hago una pregunta. El Aquiles, no pastor te dice preocupes. que la satisfacción de la ley, yo iba a decir, de pronto me equivocaba o me equivoco, el castigo o la, no le entendí el pedazo, ¿por qué dice usted la satisfacción de la ley? Ok, Dios es ley, su palabra es ley. ¿Por qué hablamos de la satisfacción? Debemos encontrar un sentido, o sea, cuando nosotros los seres humanos tenemos leyes porque Dios diseñó el concepto de ley en el corazón del ser humano. Todas las culturas, no importa qué tan primitivas, arcaicas sean, han tenido leyes. Y las leyes siempre se establecen norma, transgresión y satisfacción. Cuando hablamos de satisfacción, es que la ley demanda un castigo, esa es la sentencia. Toda alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo se satisface esa sentencia? Pues cumpliéndola. Voy a hacerles un ejemplo. Alguien está en un carro y se pasa el semáforo en rojo. El policía lo para y le dice, acá la norma dice que si usted se pasa el semáforo en rojo, es la transgresión según el código, vamos a poner el C1 por decir, o C2 o C3, no recuerdo. Y eso equivale a una multa de 15 salarios mínimos. Norma, sentencia y satisfacción. ¿Cómo se satisface la ley? Pagando lo que dice la ley. Y una vez que la persona paga su multa, es como si no hubiese transgredido la ley. Cuando hablamos de satisfacer la ley, es satisfacer la justicia de Dios.
Por eso Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o satisfacción. ¿Por qué razón? Porque solo Dios se puede gozar en Dios y estar en un estado perfecto, santo, glorioso, sin que nada haya sido violado, cambiado. Y siempre Cristo ha sido la satisfacción del Padre, la satisfacción de la ley. ¿Es comprensible, mi hermano Aquiles? Sí, señor, ya le entendí. Sí, en Cristo cumplió la ley, en él se cumplió todo. Sí, O sea, señor, claro que sí. exacto. La justicia de Dios, ¿de qué reclama? Para el perdón nuestro, nuestra vida. Sí, Y yo, Física, ¿cierto? sí, claro, nuestra vida. No, y eterna. Toda persona que llegue al juicio de Cristo y no tenga abogado y no tenga el pago, irá al infierno y el infierno será inaugurado con ellos. Y allá habrá la separación de las ovejas con los cabritos, de los justos con los injustos, y el cielo será inaugurado para una vida en la presencia de Cristo en cielos nuevos y tierra nueva. No es una vida metafísica espiritual, es una vida real, un reino real. Recuerden que el reinado de Cristo se ha establecido. El trono es real y la presencia de Cristo es real. Por eso es una interpretación correcta es que la salvación solo es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Solo Cristo. Él es el que salva. No hay salvación sin Cristo. Una fe sin Cristo simplemente es paganismo, idolatría. Por eso el mundo quiere silenciar la predicación cristocéntrica. Y usted tiene que entender y comprender, si es predicador, que una predicación sin Cristo es una predicación vana, sosa, sin alimento. Y este tema define el origen y el objeto central de la fe cristiana. Los reformadores se compungieron al exaltar cualquier cosa que no fuese la suficiencia de Cristo. ¿Por qué yo puedo decir que soy cristiano? Porque Cristo murió por mí, y si Él murió por mí, todos mis pecados han sido perdonados. Y ese es mi ánimo, mi fortaleza. Pero esa verdad no es una licencia para pecar, es una licencia para rendirnos en gratitud, para vivir para Dios. Ningún ritual, institución, individuo puede ni debe ser motivo de confianza, sino Cristo. Ningún proyecto, visión o necesidad debe competir con el lugar primario de Cristo en la iglesia, en tu corazón, en mi vida. Ninguna filosofía, ideal o argumento debe ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo y su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. Tenemos fe en Cristo, no fe en la fe, como decía Michael, o no fe en las oraciones, o fe en la iglesia. Solo Cristo es digno de nuestra confianza. Y yo quiero que nosotros consideremos esto, mis amados hermanos, en la manera en que la fe cristiana ha sido secularizada. Hemos empezado a caer en otras cosas diferentes a la fe solo en Cristo, porque ahora es la salvación, es la fe en Cristo más el bautismo, la fe en Cristo más el hablar en lenguas, la fe en Cristo más venir a culto, la fe en Cristo más el diezmo, la fe en Cristo más hacer buenas obras. No, la salvación es solo por fe, solo por gracia. Obviamente para buenas obras, como dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales preparó Dios de antemano para que camináramos en ellas, porque todo esto tiene que ver con el último fundamento de una doctrina correcta, soli deo gloria. Andresito, ¿quieres explicarlo un poquito en tus palabras? Sólida gloria o solo gloria a Dios. Eh, Como decía el pastor, podemos decir que este es el cierre o el broche de oro de estas 5 doctrinas fundamentales, ya que todo gira y enfoca es a la gloria a Dios, todo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos la escritura, somos salvos por Cristo, por medio de la fe, esto nos lleva a una vida de alabanza y gloria a Dios. Y esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. En ese sentido, todo lo que hagamos, digamos, pensemos, bueno, en fin, toda nuestra vida debe estar en esa continua alabanza hacia el Señor. Muy bien, Andresito, muchas gracias. Al llegar a esta última de las olas, estos fundamentos, no nos queda otra cosa que señalar que todo lo que Dios ha hecho a través de su unigénito Hijo Jesucristo ha sido para la alabanza de su gloria, ya que Él es el único digno. Dios se ha revelado tan claramente al mundo y ha salvado a su pueblo tan definitivamente que el creyente es libre para adorarle, para servirle, para glorificarle siempre. La salvación viene de Dios, ha sido obtenida por Dios y esta es para su gloria. ¿Qué significa eso? Que solo Él es reconocido, solo Él es honrado. La escritura dice que Él no comparte su gloria con nadie, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y añade, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y esto es uno de los textos de las Sagradas Escrituras que resume todo lo que la revelación de Dios nos ha dejado que nosotros veamos y comprendamos. Y esto es muy importante que nosotros no lo olvidemos, mis queridos hermanos. Yo quiero que nosotros no perdamos de vista lo que estamos nosotros aprendiendo aquí, porque todas las cosas provienen de Dios y es fundamental que nosotros no nos desviemos. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos pensar que hay algo que sea para nuestra gloria. Y la escritura nos dice que es todo lo contrario. Miren, mis amados hermanos, usted está preparando una prédica, una enseñanza. Si no es solo por fe, si no es solo en la escritura, si no es solo por gracia, si no es solo en Cristo y no es para la gloria de Dios, algo anda mal con su enseñanza y con su predicación. Nosotros no vamos a la iglesia para ser sanados, para ser prosperados, para que nuestros hijos salgan de las drogas, de la borrachera, de la perdición, o nosotros, o nuestro cónyuge. Nosotros vamos a la iglesia porque el Señor nos permitió nacer de nuevo para su gloria. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Isaías 43:7, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado, a quien he hecho. Salmo 115:1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más absolutamente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obró en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por todos los siglos.
Amén. Y eso es muy Pastor, importante. en, Señor, en ese no es para hacer todo mucho más absolutamente, sino más abundantemente de lo ok, que pedimos o entendemos. perfecto. Ahora, cada uno de estos textos que nosotros tenemos aquí nos está diciendo que el propósito de la existencia de los cielos, de la tierra, de su vida, de la iglesia, de la economía, del matrimonio, de la descendencia, de los hijos, tiene que ver con Dios. Y esto es importante que nosotros no lo olvidemos, mis queridos hermanos, porque si nosotros lo olvidamos, nos podemos perder. Por eso yo le digo que el volver a Dios, el volver a la forma que Dios quiere que realmente seamos, fueron plasmados a lo largo de todos estos siglos en una buena teología que se llama la teología reformada. Si esto es claro para nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo por reconsiderar cómo estamos haciendo teología, cómo hacemos nuestros estudios, cómo llegamos a ciertas conclusiones y aún cómo son nuestras prácticas en Cristo Jesús. ¿Preguntas hasta aquí o aportes? ¿Alguna pregunta o aporte? Pastor, pues yo tal vez sí tengo como una pregunta. Pues digamos, yo entiendo todo lo que acabamos de decir sobre gracia, sobre fe, sobre escritura, sí. Pero entonces, digamos, si Dios es quien eh, obra en nosotros para creer en Cristo, digamos, yo como oro por una persona, si me voy a entender, o sea, si yo digo como Dios, por favor que esta persona escuche tu mensaje o algo así, o sea, siento que ya la oración es incorrecta, pues porque Dios ya de una u otra manera eligió a esa persona, ¿me voy a entender? O no la puedo elegir. Entonces, Muy sí, bien, yo entendí tu pregunta, pero quisiera que nuestro hermano Andrés nos dijera, él es un pastor joven y yo quisiera que él nos ayudara con la respuesta y yo luego doy mi aporte. ¿Le parece, Andresito? Sí, sí, señor. ¿Cómo Ve, hacemos? es interesante esa pregunta. Muchacho, no, muchacho, la pregunta es interesante. Mire, hermano, nosotros debemos que orar, sí. Eh, en ese sentido, claro, Dios ya sabe, o Dios ya escogió desde antes de la fundación del mundo y todo. Pero es que lo interesante es que el que sabe quién es salvo y quién no es Dios, no somos nosotros. Entonces, por tal razón, Dios nos ha dado la orden a nosotros de, primero, de compartir la palabra y también orar por ellos. Eh, es un deber nuestro orar para con aquellos que se le va a compartir la palabra, que el Señor sea abriendo o dándole ese discernimiento para creer. Es algo que yo creo. Esto, y no, no es en vano o no es repetitivo, sino que el Señor le agrada que oremos también en esos aspectos. ¿Por qué razón? Porque simplemente no podemos hacer o nos podemos volver muy conformistas. Ah, no, el Señor sabe que ya Él tiene los escogidos, pues simplemente yo no oro, yo no comparto, yo no, sí, porque pues de todo modo el que ha de creer va a creer y se vuelve un cristianismo muy conformista. Y hay algo que se llama la responsabilidad también de nosotros. Y dentro de nuestra responsabilidad están los medios de gracia y usar esos medios de gracia en ese sentido de la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. No sé si me hice entender. Ok, Andresito, muchas gracias. Hay algo importante, Maikito y Andrés. Nosotros oramos no para cambiar la voluntad de Dios, no para torcer la voluntad de Dios, Sí, totalmente de acuerdo.
sino oramos porque Dios nos pide orar. Como dijo Andrés, que es correcto, nosotros no sabemos quiénes son salvos, Dios sí. Y cuando estamos orando, estamos diciendo, Señor, ten misericordia. Vamos a pensar que estamos orando por Pepito Pérez. Señor, ten misericordia de Pepito Pérez, que obres para salvación. En estos días últimos que han pasado, yo estaba orando por una persona que conozco para salvación, porque a sus 33 años le dio cáncer y él murió el 9 de octubre a las 9 de la noche. Estaba yo predicando en un funeral y justamente el jueves pasado y a esa misma hora él estaba muriendo. Yo no sé si es salvo o no, pero yo oraba pidiendo que el Señor tuviera misericordia, que si fuera su voluntad el salvarlo, que sea para su gloria. Y esa es la manera que debemos de orar. La Biblia siempre nos dice que debemos orar en dos perspectivas simplemente, dando gracias y suplicando, dando gracias a Dios por todo, lo bueno y lo malo. Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. No todos seremos ricos, no todos seremos sanos, no todos tendremos todo lo que nosotros queremos, pero hay que dar gracias a Dios por todo. Y cuando dice de súplica, estamos pensando por el perdón de nuestros pecados, por el perdón de los pecados de otros y para la extensión de su reino. Nosotros suplicamos que la extensión de su reino sea cada día conforme a su voluntad. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Ahora, ¿qué significa la extensión del reino? Pues que sean añadidas más personas a la iglesia. Recuerden que Jesús dijo que él ha venido a buscar lo que se había perdido. ¿Qué significa eso? Lo que está perdido es lo que ya es de uno. Uno no está buscando lo que pertenece a otro. Y es una labor de la iglesia. ¿Es comprensible ahora sí, Maikito? Andrés, ayudé a ampliar tu respuesta que fue buena. Sí, señor. Sí, los dos. Muchas gracias. Entonces hay que seguir orando. Oramos por las personas que tenemos afectos, una madre, un padre, una abuela, un abuelo, un hijo, un amigo, un compañero. Oramos por ellos, Pastor, porque o sea, en súplica oramos por la extensión, por el perdón de los pecados y por qué más? Agradecimiento. Y sí, agradecimiento. no, Ah, ok, ok, agradecimiento ok. y súplica. Súplica. Agradecimiento y súplica. Agradecimiento por todo, lo que nosotros llamamos bueno y malo, porque hay cosas que si a mí me dictaminan cáncer, que Dios no permita, pero pues yo tengo que dar, Señor, gracias. Tú quieres algo, por eso me dio esta enfermedad. Ujú. ¿Sí? Y si soy sanado, también gracias Dios, porque qué chévere. Y si estoy sano, también gracias. Por tener pobreza o riqueza, también hay que dar gracias, porque a veces la riqueza para algunos es su perversión, es su distractor, pone a prueba su corazón y lo saca de su fe. Entonces, algunos nunca tendrán dinero. Hay hermanos que murieron en pobreza, pero son ricos para con Dios. Y cuando hablamos de súplica, lo que le estoy diciendo es por la extensión del reino, por el perdón de nuestros pecados, el perdón de los pecados de otros, pidiendo misericordia y gracia, que sí es la voluntad de Dios. Aquiles, tú vas a preguntar algo. Sí, pastor, hermanos, pues quería contarles así rápidamente, nosotros en la Iglesia Nuevo Amanecer hemos estado evangelizando, llevando la palabra precisamente aquí en la localidad, a la parte más fuerte o más fea que hay aquí en la localidad, que es en los caños y en los sitios de consumo de droga. Em, pues el Señor ha colocado esa carga de llevar palabra, también el alimento espiritual y pues también algún alimento físico. Y hemos visto cómo el Señor ha tocado corazones y pues de pronto si usted se da cuenta, una persona que consume droga, para muchos ya no tiene salida, ¿no? Para muchos ya
al verlo allí habitando la calle, durmiendo en los pisos y todo esto, pero hemos visto cómo el Señor ha ido obrando en ellos y pues cómo oramos. Así es, pastor y hermanos, así como ustedes dicen, es verdad. Señor, tenga misericordia, toque sus corazones. Y yo pienso que esa oración constante debe ser constante, ¿no? No debe ser un día y después no, no. Todos los días, en todas las oraciones que elevamos a nuestro Padre, le rogamos por estas personas, ¿sí? Por Carlos, bueno, X o Y, le tenemos ya los nombres y oramos específicamente y creemos y tenemos la fe de que Él los va a sacar de allí, les va a tocar su corazón y los va a hacer reaccionar a salir de esta vida. Sí, yo pienso que una forma muy efectiva de orar es primero pidiendo perdón por sus pecados. Si no estoy mal y por favor me corrigen, Daniel intercedió por su pueblo pidiendo perdón por sus pecados, tomando sus pecados como si fueran de él, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados y tuviera misericordia de ellos y que el Espíritu fuera obrando en la vida de cada uno de ellos. Pues una de las señales más grandes de la obra de Dios es que ellos nos esperan y se sientan a escuchar la palabra. Personas que viven de pronto con la ansiedad de la droga, paran un momento cuando llegamos a predicar la palabra y paran a escucharla. Dejan el consumo por escuchar un momentico la palabra. Gracias. Gracias, mi hermano Aquiles. Daniel, ya te doy la palabra. Solo quiero añadir algo. La oración es algo que Dios demanda de su pueblo porque es la comunicación que tenemos todos naturalmente con nuestro Padre. Todos nosotros vivimos realidades diferentes, de las cuales nuestro corazón se compunge frente a la injusticia, frente al pecado, frente a lo que el pecado está haciendo en medio de la vida de las sociedades, de los parientes o de los vecinos. Y clamamos a Dios porque Dios tenga misericordia, es verdad, y lo hacemos permanentemente. Y así glorificamos a Dios. Daniel Castillo. Carrillo, perdón. Hola, buenas noches. Bueno, yo no me llamo Daniel Carrillo, ¿verdad? Soy la esposita de él. Mi Ok. nombre es María Ángel, soy parte de la congregación del Pastor Raúl. Estamos acá prestándole atención a la clase, mi esposito y yo. Y me acordaba que conforme al tema de la oración, en 1 Timoteo 2 del 1 al 4 dice, exhorta ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, sí es verdad que nosotros debemos orar por todos los hombres, por aquellos que conocemos, incluso por los que no conocemos, porque hay personas, hermanos nuestros, que en otros países están haciendo la labor de llevar el Evangelio y también debemos orar por ellos. Eso también lo dice Efesios. Ese era mi pequeño aporte. Claro, Amén, hermano. claro que sí, mi Pastor, hermana. Y sí, pastor, perdón. Yo, bueno, como que complemento la palabra de Aquiles y de María Ángel. Nosotros tenemos que orar también porque escrito está, por ejemplo, en la palabra de Hechos 2:47, donde dice que el Señor va a añadir cada día a la iglesia, ¿cierto? Los que van a ser salvos. Entonces nuestra oración tiene que ser precisamente esa, Señor, añade a la iglesia los que van a ser salvos, pastor. perfecto, mi apreciado pastor. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, algo que es justo y verdadero. Y algo que nosotros tenemos que considerar. Yo pongo acá en pantalla cómo glorificar a Dios cuando vivimos una vida en obediencia y santidad. Y eso también se logra en oración. Señor, dame un espíritu recto, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Cuando oramos en el espíritu y en verdad, o sea, eso es guiados por la palabra de Dios, por los deseos del Espíritu Santo. Cuando le buscamos en oración, súplica y ruego. Cuando evitamos el pecado y huimos de la tentación. Fíjense que la Biblia nunca dice resiste de la tentación. No es voy a ir con mis amigos y yo voy a resistir. No, dice huye cuando llevamos mucho fruto.
Cuando sufrimos por su causa y le damos gracias en medio del dolor, de la persecución, de la adversidad, cosa que les está pasando a nuestros hermanos porque predicar a este sector de la ciudad que está en una decadencia por el tema del consumo de drogas es un desafío. Nosotros desde nuestra iglesia estamos orando para poder ir a predicar a la cárcel, ¿sí? A la picota. Deseamos que el Señor abra puertas para eso. Cuando nuestras motivaciones de lo que hacemos sean cristocéntricas. Y esto es muy interesante que nosotros lo consideremos, mis amados hermanos. Juan 7:18 dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. En la actualidad hay muchos quienes dicen hablar mediante el poder de Dios y adornan sus palabras con frases, gloria a Dios, pero sus palabras están llenas de vanidades, de autorreferencias y de vanagloria. Dicho de otro modo, ellos, por mucho que digan gloria a Dios, no dan gloria a Dios, ya que son por sus propios méritos los que se exhiben sistemáticamente en cada una de sus acciones. Primera de Corintios 10:31 dice, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Amados hermanos, estas razones que yo les quiero dar aquí, y con esto ya vamos terminando la clase, son fundamentales, queridos hermanos, para una buena interpretación de los textos bíblicos. Usted que prepara una enseñanza, usted que está haciendo su devocional diario, usted que llega a la iglesia a escuchar la predicación, filtre por estas 5 bases fundamentales de un entendimiento teológico cristocéntrico, teocéntrico, y son herramientas fundamentales para nosotros poder crecer en fe. Y Dios quiera que nosotros podamos aceptar este desafío. Gracias, mis hermanos, por su participación. De manera especial, Andresito, gracias por ese respaldo. Gracias al pastor Raúl también por sus miembros de la iglesia. Y Carlitos, gracias también porque sé que allá silencioso estás aprendiendo, igual que a nuestra hermana Alice. Gracias a los hermanos de la iglesia Benecer que están aquí también presentes. ¿Alguna pregunta o aporte para terminar? No, señor. Muy bien, vamos a pedirle a Carlitos Suárez que nos despide en oración. Bien, pastor. Pastor. Listo, ahora sí. Amén, pastor. Amado Dios y Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por la clase del día de hoy, Señor. Gracias por esa preciosa y maravillosa enseñanza, Señor. Tú nos enseñas, como dice tu palabra, Dios del cielo, que debemos estar orando los unos por los otros, Dios. Gracias por cada hermano, Señor, que está en este grupo, Dios. Y gracias por los que tú vas a añadir, Señor, a que aprendamos cada día más y más de ti, Señor. Gracias, maravilloso Rey, Señor, por la vida del pastor Juan José, Señor. Por la vida del pastor Raúl, Señor, y cada uno de mis hermanos, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado, bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, Señor, que seas tú, Señor, dándonos la sabiduría, Señor, la inteligencia y el conocimiento en tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos, Padre poderoso, para que lo que aprendamos, Dios del cielo, lo podamos poner por obra, Señor. La mejor adoración y alabanza que te podemos dar, Señor amado, es la obediencia a tu palabra, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Amén. Hasta Buenas luego. noches. Buenas Bendiciones, noches. que Dios les Gracias, bendiga. pastor.